Buenas y bienvenido a un nuevo video de YouTube. Hoy voy a estar con un entrenamiento de piernas en la semana 17 de preparación. Voy a darles una pequeña actualización y después pasaremos al entrenamiento en el que voy a estar haciendo una especie de voiceover, llevándolos a través de todos los ejercicios, todas las series y voy a estar dándoles, como siempre, un poco de valor a través de ese entrenamiento. Entonces, como pequeña actualización y no tan pequeña, semana 17 de preparación y finalizamos, damos por finalizada esta etapa y ahora arranca un poco una reverse diet y una mini etapa de volumen para luego sí empezar la preparación y competir en culturismo natural en 2026. Feliz año para todos, que hoy estoy grabando esto a 1 de enero de 2026, una locura, estamos en el futuro. Y bueno, eso, la semana 17 es última semana de preparación, última semana de definición. La verdad que un poco sorpresivo. Y bueno, los cambios realmente para la nutrición son pocos, son leves, porque queremos conservar este peso corporal bastante, queremos que haya una especie de recomposición corporal, que en realidad lo que va a pasar es que las reservas de glucógeno muscular se van a ir llenando poco a poco por el incremento en los carbohidratos que vamos a ir teniendo por parte de la dieta. Y también van a disminuir bastante los niveles de fatiga por la eliminación de 10 minutos de cardio que tengo los días de descanso. Así que bueno, eso la verdad que es bastante bueno. Y los cambios en la nutrición realmente son muy pocos, o sea, vamos a poner 25 gramos más de avena en la comida uno. Después son 25 gramos más de arroz en crudo en la comida 3. Y también en esa misma comida 10 gramos añadidos de aceite de oliva. Y después en los días de descanso son esos mismos 25 gramos de avena en la comida uno, 100 gramos más, creo, de papas en la comida 2 y en la comida 3 es simplemente el añadido de los 10 gramos de aceite de oliva. ¿Ah? No voy a entrar mucho en detalle con el tema de la nutrición porque sé que va a ir cambiando en todas las semanas, o sea que es al pedo que te haga una actualización ahora y que la próxima semana ya sea totalmente distinto. No sé bien cuánto significa de incremento de calorías ni de macronutrientes en estos cambios de la comida, porque ahora estoy con un plan de comidas que me mandó Elliot, que me resulta mucho más fácil, mucho más desestresante, porque no tengo que hacer ningún tipo de decisión en cuanto a las comidas que hago, y eso la verdad que es un alivio y es un factor de estrés menos. Así que eso lo agradezco un montón y bueno, simplemente él me marca los cambios que vamos a hacer en el plan de comidas y yo lo respeto y listo. No tiene mucha ciencia. Entonces eso, un poco sorpresivo la verdad que el hecho de que empiece ahora ya la reverse diet, porque sinceramente viendo el físico sí que veo el grado de definición que me dijo Elliot en el feedback, que realmente se destapó un poco más la parte posterior de la pierna, isquiotibiales y glúteos, y hay un cachito más de separación que la semana pasada, obviamente, y ya con eso estamos satisfechos para eh, marcar eso como el punto de partida para la preparación. Así que bueno. Les voy a estar dejando obviamente las fotos del check-in acá. Y creo que sin más dilatación, vamos al entrenamiento de piernas. Ok, ok, empezamos con el entrenamiento de piernas y creo que este es mi primer video de YouTube en el que hago un voiceover con un entrenamiento de fondo.
Y la verdad que es un formato que está bueno, es interesante. El hecho de que no me estés viendo actualmente es medio raro, sinceramente. Pero es cómodo porque al final puedo grabar esto en distintos horarios en el día o incluso distintos días y no tengo que usar la misma remera. La verdad que nunca hice eso, pero estoy seguro que debe haber gente ahí muy loca que debe de ponerse la misma remera y grabar en días distintos para que no pierda la coherencia, ¿no? Del contexto en el que se encuentra y cosas de esas. Pero bueno, entrenamiento de piernas, la verdad que este entrenamiento es el quinto consecutivo que el rendimiento es absurdo, ¿ok? Y sin lugar a dudas que fue la mejor semana de entrenamiento en cuestión de rendimiento y sensaciones en toda la pre-prepa. Y es muy loco decir que ya se terminó. Sinceramente fue un viaje. O sea, se me pasó volando prácticamente 4 meses. Ahora lo que queda es esa reverse diet y volumen de también aproximadamente 4 meses. Obviamente vamos a ir autorregulando a medida que vayamos avanzando en la etapa, pero la verdad que es un viaje. Y después, bueno, van a quedar como 5 meses creo que de preparación en sí, que va a ser lo más interesante, ¿no? El plato principal al final. Acá empiezo con extensiones de tríceps. Esta es la primera serie. Eh, Estoy haciendo en una polea distinta a la que siempre acostumbro hacer. Pero bueno, igualmente puedo más o menos analizar un poco el rendimiento y evaluar si efectivamente progresé o no. Y sinceramente, en esta serie, en la primera serie que viste, esta es la tercera ahora. La primera serie que hice fueron con 50 libras más 2 kilos. Y hice 19 repeticiones. Tengo ahora acá la hoja de entrenamiento. 19 repeticiones que son 5 repeticiones más. Qué viaje. Comparado a la sesión pasada. Pero bueno, repito, es otra polea totalmente distinta y bueno, la técnica muchas veces se puede desviar de manera tan mínima, tan poco apreciable y puede impactar bastante en tu rendimiento, pero bueno, sinceramente lo tomo como tremenda victoria y como tremendo paso enfrente. Esta tercera serie es de 8 a 10 repeticiones, es una serie un poco más pesada. Y en esa serie hice 8 repeticiones, que es una rep menos que lo que fue la semana pasada. Repito, polea distinta. Pero igualmente fue tremenda victoria porque el control en la técnica fue mucho mejor. Sobre todo saliendo un poco de la parte del estiramiento. Muchas veces puedes llegar a usar un poco el rebote o la ayuda incluso de los tejidos conectivos, ligamentos, tendones que al final van a absorber pila de energía elástica y pueden llegar a ayudarte un montón a mover el peso. La manera que tienes para poder hacer que eso sea lo mínimo posible es salir de la parte del estiramiento con un poco más de conciencia, no tanta explosividad, con un poquito más de control. Va a salir un poquito más lento, pero al final es lo mejor para evitar, sobre todo en mi caso, en mi contexto particular, molestias articulares y futuras lesiones. ¿Ah? Con los codos soy una persona bastante especial y tengo que cuidarme bastante, así que esa es la manera que tengo de hacerlo. Curl de isquios acostado acá, que la verdad que también fue de manera espectacular. Gané una repe en ambas series. Primera serie de 6 a 8 repeticiones, como viste hice 9. Y acá el control sinceramente lo es todo, pero tampoco tienes que obsesionarte tanto con eso y sobre todo con el movimiento de la pelvis que puedes llegar a ver. El tema es que puedes hacer una anteversión pélvica bastante exagerada muchas veces y potencialmente eso podría llegar a hacerte utilizar demasiado los erectores espinales, ¿no? Que pueden llegar a involucrarse fácilmente en este ejercicio, pero sí que igualmente tiene que haber un movimiento de la pelvis, un movimiento de la cadera
y no está mal. O sea, realmente para poder contraer de manera efectiva el isquiotibial tiene que pasar ese movimiento natural en la cadera. Evitarlo significaría para mí hacer un trabajo muy inferior al que podría llegar a hacer y usar un peso demasiado inferior al que realmente tu isquiotibial podría llegar a mover bien. En la parte del estiramiento sí que no extiendo del todo la rodilla porque sinceramente siento que puede llegar a perder bastante tensión. Como si fuera un curl de bíceps, por ejemplo, con mancuerna o barra. El hecho de que estires de todo el codo no pone más tensión en el bíceps porque al final va a estar alineado el vector de fuerza con las articulaciones y no vas a estar manteniendo, no vas a estar depositando tensión en el músculo en realidad. Así que es al pedo hacer esa parte, es mejor mantener una tensión más constante, ¿no? Y acá voy a pasar a hacer peso muerto a piernas rígidas. Y como parte del calentamiento empecé a incluir un poco de abducciones de cadera. Me sirve muchísimo para calentar bien toda la cadera misma. O sea, a calentar la rotación externa un poco del fémur, que me puede llegar a ayudar muchísimo a generar más estabilidad en la cadera. El hecho de que a veces tengas que pensar en abrir las rodillas o separar las rodillas entre sí para abrir más la cadera y mejorar un montón la estabilidad en la misma y eso va a conducir directamente a una mayor eficiencia de fuerza en el ejercicio. ¿Tá? Entonces, al añadir ciertos ejercicios previo a un ejercicio como forma de calentamiento o preparación es fundamental, sobre todo cuando ya tienes bastante experiencia entrenando y sabes escuchar un poco tu cuerpo y decir, ok, mi cuerpo creo que necesitaría esto. Confiar un poquito más en la intuición también me ha servido bastante para poder empezar a hacer ese trabajo previo de preparación y la verdad que me ha funcionado de manera espectacular. Y acá te estoy dejando varias series de calentamiento para que veas un poco la intención que tengo en esas series de calentamiento. Soy bastante explosivo, soy bastante preciso con la técnica, no es un trabajo que quiero hacer a medias realmente, porque al final es como que te da la frecuencia, la primera frecuencia para el ejercicio y es lo que al final marca como los primeros pasos para el ejercicio. Y si tú al final estás haciendo una serie de calentamiento a media máquina y no sé qué, no sé cuánto, medio distraído, no hay concentración, no hay intención, no hay esfuerzo, adivina qué, o sea, la serie efectiva va a ser igual. Ok, entonces mantén una concentración alta, mantente bien preparado, con un esfuerzo alto, la intención tiene que estar ahí, explosividad, control, precisión, todo como si fueran series efectivas. Al final eso te va a eh, preparar de una manera mucho más efectiva para esa primera serie. Y única serie, porque acá hago una única serie de 5 a 8 repeticiones. Esto es peso muerto a piernas rígidas, ¿ok? La idea es mantener la rodilla lo más extendida posible, que el torso al final esté bastante paralelo al piso o incluso un poquito como en déficit. Y fíjate acá la preparación antes de la serie, ¿no? O sea, me paro enfrente de la barra, me tomo mucho mi tiempo, ¿ok? O sea, tómate tu tiempo, ten paciencia en esa preparación para la serie, piensa en lo que quieres sacar de la misma, espera hasta que tu mente esté calma y esté centrada en lo que quieres hacer, en lo que tienes que hacer, ¿ok? Si hay un pensamiento que realmente está ahí estorbando, espera que se vaya. Espera que se vaya. Ten paciencia. Y luego afronta la serie, ¿ok?
Y bueno, la verdad que estoy re contento con esta serie. Decidí añadir una pequeña microcarga de 1,25 kilos por lado con respecto a la vez pasada, porque hice 8 la vez pasada con 2 platos y 35 libras por lado. Así que esto sería 2 platos y 37,5 libras por lado. Y la verdad que extremadamente contento con esta serie, sobre todo con esa última repetición. No entré en pánico, tuve bastante paciencia para terminar la concéntrica y la verdad que re contento con eso. Bueno, y después pasé a crunch abdominal, que en realidad este ejercicio va de penúltimo en la sesión de entrenamiento, pero estaba ocupada la prensa y el resto de ejercicios iba a afectar directamente al rendimiento de la misma, así que decidí poner un ejercicio que no lo afectara en lo más mínimo. Crunch abdominal fue lo primero que agarré. Después podría haber hecho gemelos también. Pero bueno, ya metí las 3 series acá, ya adelanté un poco el trabajo. También estaba un poco apurado porque el gimnasio cerraba un poco temprano, porque esto es el 31 de enero. Justamente ayer, el 31 de diciembre. Y claro, hacían horario especial, entonces cerraban mucho más temprano. Entonces no podía esperar a la prensa. Tenía que meter un ejercicio sí o sí. Metí el crunch abdominal. 3 series de 12 a 15 repeticiones. Acá al principio lo que hice fue para progresarlo un poco, porque antes estaba haciendo crunch abdominal en el banco declinado. Pero decidí darle otra chance a esta máquina, realmente asesorar bien la técnica y utilizar una buena calidad, una buena precisión con la técnica. Y bueno, estoy usando la verdad que la mitad del stack, o sea que hay un montón de carga para el futuro. Acá añadí una repe en todas las series. La verdad que re contento con esto, la verdad que re contento con las sensaciones. Las piernas las pongo por enfrente de la máquina. Ok, no pongo la tibia trancándose con los rodillos que hay abajo. Porque al final ahí puede ser mucho más propenso a usar el flexor de la cadera para mover la carga. Y si pongo las piernas de esa manera, voy a acercar el esternón a la cadera, que es la principal, como la principal cue que tienes que tener en cuenta para enrollar el tronco, que es flexionar la columna y realmente usar los abdominales y no el flexor de la cadera. Y bueno, como la prensa seguía ocupada a este punto, después de haber hecho 3 series de abdominales, decidí hacer gemelos. Incluso hacer gemelos antes de un patrón de sentadilla puede ayudarte muchísimo a mejorar la flexión, a la flexibilidad del tobillo, a esa dorsiflexión, y te puede ayudar a mantener el talón un poco más pegado a la plataforma o al piso. Y esto al final te va a permitir desplazar las rodillas hacia enfrente para realmente enfatizar el trabajo en los cuádriceps sin perder tanta estabilidad por esa falta o mala dorsiflexión que hace que se te levante el talón de la plataforma o del piso. Bueno, acá hice 2 series de 15 a 20, una serie de 8 a 12. Lo que estoy haciendo acá para progresarlo es realmente mejorar la técnica una y otra vez, añadir un poco más de pausa en los cambios de dirección, añadir más rango de recorrido incluso, y realmente ser muy, muy, muy paciente con este ejercicio. Mis gemelos son una porquería, entonces necesito hacer que la calidad de cada repetición sea impoluta. Necesito que la conexión sea muy buena. Necesito que realmente salga de ahí, que tenga el gemelo hecho pedazo y no sea otra cosa. Que es muy, o sea, realmente es muy complicado meter otro músculo en este ejercicio porque está muy aislado, pero igualmente siento muchas veces más el tendón que el propio músculo. Y bueno, eso seguramente sea una cuestión genética mía, de conexión neuromuscular que sea muy pobre, cuestiones realmente que no puedo llegar a modificar mucho, pero bueno, dentro de la habilidad que tengo para poder cambiarlo, voy a intentar hacerlo y bueno, mi approach está siendo ese, mejorar la técnica, 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 antes de meter un poco de carga.
Y bueno, algo yo creo que han mejorado, sinceramente. No mucho, no lo que esperaba este año, o sea, el año pasado, 2025. Pero bueno, también. Vamos a seguir mejorándolos con el tiempo. Voy a tener mucha paciencia y listo. O sea, sinceramente. Tampoco es una cuestión que me coma la cabeza. Así que bueno. Previo a esto, o sea, posterior a estas aducciones de cadera, tengo la prensa. Quería calentar bien los aductores porque estaba teniendo una leve molestia en el aductor derecho, zona, sí, zona aductor y flexor de cadera derecha, que la verdad que me estaba molestando bastante en ese día y me estaba dando un poquito de cosa ir a la prensa y romperme. Así que decidí meterle una serie de calentamiento acá, puras sensaciones, o sea, estas cosas, así como este ejercicio de preparación para la prensa y como las abducciones de cadera también para preparación para el peso muerto, son a pura sensación, o sea, hay algo ahí, hay un músculo que realmente está muy rígido. Necesito movilizar un poco de sangre en esa parte para realmente calentarla y sentirla un poco más floja. Así que, qué mejor que hacer un ejercicio que lo aislé. Y bueno, ahí metí las aducciones de cadera. Y acá la prensa. Estaba el Cristian y Santiago, ahí un par de amigos que estaban justamente usando la máquina y pude eh, entrenar con ellos en ese ejercicio y la verdad que estuvo muy bueno. Está además entrenar con gente porque justamente estábamos hablando de eso en ese día, que está muy bueno compartir esos momentos porque aprendes un montón del otro. Como tienen cierto estilo, como tal vez ellos están pasando por ciertos problemas que tú no pasaste o que tal vez sí pasaste y pueden compartir un montón de valor entre ustedes. Eso está muy bueno y también el hecho de empujar la intensidad y el esfuerzo a un siguiente nivel si no eres capaz de hacerlo solo, ¿ok? Que la mayoría sinceramente no puede entrenar de la manera más intensa que podría llegar a realmente entrenar de manera totalmente solitaria. Muchas veces necesitan una persona ahí para que realmente accedan a un límite, a un nivel superior de intensidad y de esfuerzo y está muy bien. Está bueno alcanzar esos niveles superiores y después llevarlos a tu propio entrenamiento de manera solitaria. Esa serie hice 13 repeticiones con la misma carga que le hice la vez pasada y la vez pasada hice 11, o sea que gané 2 repeticiones. Fueron totalmente continuas, que era una de las cosas que yo quería hacer en esa serie, que fueran totalmente continuas las repeticiones, no hay ningún tipo de descanso arriba. Soy muy fan de hacer una serie de prensa así, porque al final te llevas un montón de estímulo, muy poca fatiga. Obviamente esto depende totalmente del contexto en el que te encuentres, pero bajo mi contexto, que he tenido bastantes molestias y lesiones en las rodillas. Obviamente estoy en un contexto de déficit calórico bastante prolongado, en un porcentaje de grasa bastante bajo, no me la puedo jugar con la fatiga, o sea, no es una cuestión de que le tenga miedo a la fatiga, es simplemente un entrenamiento más inteligente, ¿ok? Y luego acá pasé a la prensa unilateral, que logré sumar una repe con respecto a la vez pasada. Un plato con 25 libras por lado. Este ejercicio realmente es bastante demandante, o sea, no es como una búlgara, obviamente. La búlgara, sinceramente, es superior. No lo hago porque me lesioné los dos rectos femorales. ¿Cómo no? Pero es un sustituto bastante bueno, bastante bueno. La idea acá es maximizar la flexión de cadera y minimizar la flexión de rodilla para maximizar el reclutamiento del glúteo y el aductor antes que los cuádriceps. Y hago pausas en ambos cambios de dirección para justamente utilizar menos carga, llevarme más estímulo, mejorar la calidad y la precisión de la serie y así poder progresar de una manera más estandarizada, predecible y mejor. Luego, extensiones de cuádriceps, después de haber hecho esa serie de prensa y esa serie de prensa unilateral. Fíjate que el volumen de entrenamiento acá es bastante bajo porque al final estaba teniendo muchas molestias y lesiones en las rodillas, entonces necesitaba
adaptar el volumen de entrenamiento a lo que sería realmente mi capacidad de recuperación, sobre todo para mis articulaciones, no tanto a nivel del sistema nervioso central, sino más bien a nivel local. Y me está funcionando de manera maravillosa porque estoy pudiendo progresar un montón, así que al final es eso, ¿no? Se trata del entrenamiento de experimentar, analizar, probar, ver qué funciona, ver qué no funciona y así avanzar y elegir lo mejor, ¿no? Extensiones de cuádriceps entonces, una serie de 8 a 10 repeticiones. Acá usé la misma carga que la vez pasada, pero bueno, hice la misma cantidad de repeticiones, pero igualmente fueron más fáciles esas repeticiones y por eso está muy bueno al final grabarse cada serie del entrenamiento o por lo menos anotar en un espacio que tengas en el registro de entrenamiento cómo se sintió esa serie, si fue la décima realmente un grinder de la concha de la lora o si realmente fue muy fácil, mucho más fácil que la vez pasada, como lo recuerdas. Puedes al final volver a esas notas en el registro de entrenamiento y evaluar si realmente la percepción del esfuerzo fue mejor o peor, o sea, mayor o menor. Y al final eso también es progreso, ¿ok? Al final eso es parte de la sobrecarga progresiva. Si tú haces una serie de 10 repeticiones, pero con una percepción del esfuerzo menor que la vez pasada, al final tienes más fuerza, más rendimiento. Y eso significa que conseguiste adaptaciones. Así que un gol. Puente de cadera y este es el último ejercicio de la sesión de entrenamiento. Acá ya estaba bastante apurado porque el gimnasio estaba a punto de cerrar. Eh, bueno, puente de cadera, acá hago una serie de 12 a 15 repeticiones también. Eh, mm, Acá hice una repe más que la semana pasada, pero la semana anterior a esa ya había hecho 11. Acá puede ser que haya mejorado un poco la técnica, pero realmente no me puse a revisarlo mucho. No me, no me preocupa demasiado. Este ejercicio es el último ejercicio de la sesión de entrenamiento y es un ejercicio que al final es más pesado en acortamiento. Justamente el músculo acá ya está bastante fatigado y le cuesta mucho cortarse. Entonces el rendimiento no va a ser el mejor y tampoco tu capacidad de progresarlo. Así que no pasa absolutamente nada, lo tomamos como un mayor estímulo, añadir una serie más de trabajo efectivo para el glúteo de manera más directa y listo, ¿ok? No hace falta que te obsesiones tanto con progresar en cargas, sobre todo en este tipo de contextos. La verdad que re contento con esa serie y bueno, acá ya se termina el entrenamiento. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjate un like, déjate un comentario y también no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.